Y viene la parte que Miguel Treviño, exalcalde de San Pedro Garza García y obviamente un hombre ocupado también por el futuro de las ciudades, hace un trabajo extraordinario dentro del Tecnológico de Monterrey. Ya lo habíamos platicado en la anterior entrevista, Miguel, que nos acompañabas y hablabas del trabajo que se está haciendo en Mexicali, pero hablando de tu libro, Contracorriente, y de la manera como los ciudadanos pueden entrarle a rescatar su ciudad, me gustaría que le describieras, porque obviamente el libro ya hablabas del eje central, pero también tiene partes importantes que lo escribías como una guía. ¿Cómo describes la integración del libro? Y obviamente veo a la editorial Aguilar, que fue quien te lo ha publicado, y que le digas para quién es el libro, si te parece. Sí, yo vi que lo que más le llamó la atención a la editorial Aguilar, que es Penguin Random House, cuando yo les platiqué del libro por primera ocasión, les gustó mucho que tenía un enfoque de compartir aprendizajes. O sea, es un libro muy estructurado y eso permite incluso leerlo a la par que se leen otros libros. Por ejemplo, para quienes estén en gobierno, en este libro el orden no es, digamos, cronológico, así como de anécdotas sueltas, sino es un capítulo que habla del equipo, cómo se conforma un equipo, cómo se define una visión que va a alcanzar el gobierno, cómo se crea una cultura de trabajo, cómo se establecen las rutinas de gobierno que te llevan a ser eficaz, cómo se toman decisiones. Entonces, esto es algo que tiene el libro que ha resultado pues, atractivo para otros gobiernos. No porque nosotros hayamos hecho todo bien, sino porque aquí hay una referencia de cómo se hizo e incluso se habla de algunos errores que cometimos y cómo los corregimos y qué nos llevó a aprender eso. Entonces sí tiene mucho de manual. ¿A quién va dirigido el público? Preguntas también. Sí. Bueno, me entusiasma que lo lean diferentes públicos. Hablo ahí, entre otros públicos, las personas que tienen interés en lo urbano, en que nuestras ciudades estén mejor. Como los consejos de desarrollo económico, etcétera. Sí, como los consejos de desarrollo económico, como los institutos de planeación, las escuelas de arquitectura que le entran a los temas urbanísticos. A veces son personas que tienen una visión muy idealista de la ciudad, que tienen claro hacia dónde hay que llegar, pero no se tiene claro cómo se puede hacer para que eso verdaderamente suceda. Entonces me entusiasma que el libro sea una guía práctica para esas personas que quieren transformar los entornos urbanos. Y quien más me interesa que lea el libro, además de este público que hablo, son los jóvenes que tienen interés en la política y en el gobierno y que quisieran. Porque yo estoy convencido de que el reto de México más importante que cualquier otro problema es que nuestros jóvenes más íntegros, talentosos, idealistas, valientes, le entren a la política. Si esos jóvenes valiosos le entran a la política, nuestro país va a cambiar a partir de sus ciudades primero. Después de tu participación en la política como alcalde de San Pedro, ¿participaste en un nuevo proceso electoral o ya te dedicaste a la academia y a lo que actualmente desarrollas? Bueno, yo goberné los 6 años completos, desde el primer día hasta el último, sin distraerme de mi chamba, y eso es algo pues, que me hace sentir muy orgulloso. No competí por ningún cargo, ya no me podía reelegir como alcalde. Ahora ya no hay reelección, por ejemplo. Yo me pude reelegir una vez y no se permitía una segunda reelección. Lamentablemente se aprobó una reforma que no va a permitir ni una sola reelección, lo cual es una tragedia. Me parece muy mal, ojalá que se cambie. Y entonces terminé la función como alcalde y me incorporé al Tecnológico de Monterrey, al frente de la escuela de gobierno, es decir, la escuela que tiene que ver con los asuntos públicos en Monterrey, y también como parte del Centro para el Futuro de las Ciudades. ¿Volverías a ser candidato, por ejemplo, a la gubernatura de Nuevo León, que viene el 27? Me gustó mucho el servicio público, me gustó mucho. Ahorita estoy en otra etapa, muy contento en el TEC.
sí regresaría al servicio público. Sí, más adelante, sí me gustó mucho. Sí te gustó, muy bien. Es importante porque al final del día, pues claro. si le estás diciendo a la gente, éntrenle, sí. ¿no? Pues te pregunto si tú también le volverías a entrar. Claro. Y no solamente con un municipio, sino con todo un estado. Claro. ¿no? Y sobre todo como está ahorita Nuevo León, ¿no? Sí. Creo que es dentro de los grandes retos que presenta nuestro país, pues está uno de los estados icónicos. Ya saben, yo soy un poco regia en ese sentido y admiro mucho a la gente de Nuevo León, lo echado que está para adelante. Pero volvamos a la narrativa del libro que tiene que ver con esta participación, las experiencias, las vivencias, pero también datos que das aquí. ¿Qué datos crees tú que le pueden servir? Porque pues cada municipio tiene su contexto, su complejidad, que les pueda servir esta experiencia, Miguel, versus municipios como los de Baja California. Me gustaría esta parte que pues tu realidad es, bueno, creo yo, es un poco diferente a la de nuestros. El caso de Tijuana, que es un monstruo, ahora que estuve en Tijuana, el tráfico 2 horas, 3 horas, o sea, dice uno, pues, ¿qué nos pasó con la planeación de una ciudad, por ejemplo? Entonces, esa parte sí me gustaría, si con tu experiencia y tus referencias que tienes con el Estado, si quisieras hacer algún comentario versus lo que tú planteaste y cómo podemos entrarle para mejorar nuestra calidad de vida en este estado. Sí, empezaste la pregunta diciendo, oye, ¿qué dato crees que es relevante? Y me llevó a recordar un dato que yo mencioné mucho en la primera campaña, cuando apenas empezaba a reunirme en casas de amigos, a platicarles de mi intención de competir. Y es un dato muy sencillo que refleja una situación del área metropolitana de Monterrey y creo que también pudiera ser un dato muy parecido al que se tiene acá en Baja California, sobre todo en las ciudades del norte, muy cerca de la frontera. Y yo les decía, en San Pedro Garza García, que es un municipio del área metropolitana de Monterrey, hay 1.2 automóviles por persona. Es decir, que la bebita de 5 meses ya tiene un automóvil y la quinta parte de otro. Y esto parecería una estadística anecdótica, pero no, habla de toda una ciudad que se diseñó al servicio del automóvil. Y toda una ciudad que fue creciendo de manera desordenada, la mancha urbana, y eso genera muchos problemas. Y es exactamente igual en prácticamente todas las ciudades mexicanas, más agudo el problema en el norte del país. ¿Qué está pasando? Que si nosotros vemos, por ejemplo, Mexicali, o Tijuana, o Monterrey, o Saltillo, o cualquier ciudad, vemos que la periferia, la zona más lejana al centro, está creciendo en población. Es decir, se están construyendo fraccionamientos cada vez más lejos y más lejos y más lejos. Y la parte más central de la ciudad, por ejemplo, aquí el primer cuadro en Mexicali, cada vez vive menos gente. Esta situación que les describo es un cáncer para las ciudades. Es un cáncer. Nada más afecta la calidad de vida. Implica que la gente va a hacer cada vez más tiempo a su trabajo o al centro de la ciudad donde están los servicios públicos. Y esto implica un cambio de modelo urbano. Lo que nosotros hicimos en San Pedro, con una situación financiera muy favorable, lo tengo que decir, San Pedro el municipio tiene una situación muy favorable y me sirve aclararlo. Pero cada municipio con sus posibilidades necesitamos cambiar el modelo urbano en México a un modelo en donde las partes más céntricas de la ciudad crecen verticalmente, con mayor densidad, tal vez en departamentos más pequeños, pero con espacios públicos bien bonitos. Por eso hablo en el libro de todo lo que se hizo en San Pedro para crear nuevos espacios públicos, parques verdaderamente clase mundial. La gente regresó a los parques, porque eso hace que tú vivas bien contento en tu departamento y digas, no, yo no necesito jardín, mi jardín es el parque. Y además conozco otra gente y hago amigos y todo. Entonces, para mí ese es el dato más importante. Tenemos que cambiar la realidad de las ciudades mexicanas que crecen en la orilla
y decrecen en el centro, los centros cada vez más vacíos como pueblos fantasmas, y volverlos ciudades donde los centros se vuelven más atractivos porque los parques, las plazas, los distritos están cada vez más bonitos y además hay algo de crecimiento vertical con orden, con alturas controladas que le permite a la gente tener una vivienda que es accesible. Ese sería, para mí ese es el dato más importante. El dato más importante. Ahora, la parte de la lectura inspiradora. A mí me gustaría, porque obviamente cualquier obra, ¿no? Trata de inspirar. En este caso, al compartir tu experiencia, o viene desde el punto de vista, ¿no? Hablando de la reflexión que haces después de este ejercicio en tu gestión pública y ahora en tratarlo de replicar en otras ciudades. Vemos también el problema de la gentrificación, ¿no? Es otro aspecto que tenemos que considerar. Es más, creo que ahora voy a poner el ejemplo del Super Bowl. En el Super Bowl se presentan estos cantantes puertorriqueños y hablan de no perder la esencia, las ciudades, su gente, su cultura. Esa parte también es importante decirlo, ¿no? Cuando se ven ciudades donde, pues, voy a ponerte el caso de la Ciudad de México, viene la pandemia, estos nómadas digitales donde la gente pues, se va a vivir a otras ciudades, trabaja en línea y llega y cambia el rostro de estos centros poblacionales. No sé si quisieras hacer un comentario sobre este fenómeno que también se está dando y que es una realidad. Sí, yo creo que es muy importante el crear condiciones para que la gente que ha vivido todo el tiempo en los centros de nuestras ciudades se puedan quedar ahí. Y que no se vuelven inhabitables por el costo de las rentas. Y que la ciudad no expulse hacia las zonas externas. Uh-huh. Y ahí tenemos un gran reto de a veces personas que les gustaría vivir en el centro de las ciudades. Pusiste el ejemplo de la Ciudad de México y pasa en otros lados. Pues estas zonas se vuelven tan caras que mucha gente ya no puede vivir ahí. Y entonces el problema que nos toca como gobernantes es cómo creamos vivienda accesible en estas zonas céntricas. Y a veces que se ven a los edificios como los enemigos, como el problema, no es cierto. El crecimiento vertical es parte de la solución, por supuesto con orden. No hay manera de generar vivienda accesible en las zonas céntricas de la ciudad, pero ahí donde la tierra... Porque de repente ves, perdona que te interrumpa, de repente escuchamos voces de ciertos actores políticos donde hablan de congelar rentas, ¿sí me explico? Y a veces como, no sé si es un aspecto también de aprovechar el momento y de decirle a los jóvenes, ya no te va a alcanzar para comprar un depa en esta zona, ¿no? ¿Quién regula el mercado? A eso voy, porque es un tema complejo que también se vuelve un poco populista, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está el punto medio? En realmente repoblar, reconstruir, porque todo el equipamiento, ¿a quién le toca el equipamiento? Al Estado, a los privados que quieren llevar nuevamente a darle vida a esas zonas. Yo lo comentaba ahora que estuvieron tus compañeros del Tecnológico de Monterrey, el financiamiento, ¿de dónde viene el financiamiento? Viene de orden federal, de orden municipal, se busca recursos de Estados Unidos, no sé, ahí me pierdo un poco. Dame un poco de luz en ese sentido. Bueno, la realidad es que en la manera como se gestionan las ciudades ahora, si nosotros vemos lo que pasa en el mundo, pues a todos le toca un pedacito y depende de los mecanismos que tiene cada país y las ciudades en particular, es quien tiene algo de juego ahí. Nosotros los municipios nos toca parte del equipamiento, nos toca una parte de las reglas que propician un crecimiento ordenado y que facilita vivienda accesible, otra parte le toca al Estado. Los privados también pueden jugar un rol muy positivo, pero al final sí somos las autoridades y esto de crear vivienda accesible viene desde el gobierno federal. Yo escuché al principio de esta administración a nivel nacional que se estaba comprando tierra en la mera periferia para construir 2 millones de casas, que creo que fue el número que dio la presidenta Claudia Sheinbaum. No va por ahí, no va por ahí. Eso va a agudizar el problema de nuestras ciudades. Lo que tenemos que estar haciendo, gobierno federal, estado y municipios, es cómo
innovar esquemas de vivienda en las zonas más céntricas de la ciudad, en departamentos, en vivienda que pudiera ser más pequeña, pero con muy buena infraestructura alrededor, como lo vemos en las ciudades que más admiramos. En las ciudades que más admiramos, donde quieren vivir los jóvenes, no quieren vivir allá porque vayan a tener un jardín muy grande en su casa. Quieren vivir allá porque pueden vivir en un departamento, pero al salir del departamento, ahí está la ciudad accesible para ellos. El transporte, la recreación, las tiendas atractivas. Entonces, hacia allá tenemos que mover. ¿Y a quién le toca? Le toca a todos. A todos. Desde el gobierno federal, que me parece que ha faltado una política urbana más deliberada en los últimos 2 sexenios. ¿Qué queremos lograr con nuestras ciudades? Porque Peña Nieto primero dijo, no se hacen más viviendas, ¿no? Desde el tren de vivienda se paró desde Peña Nieto, recordemos, sí, ¿no? Sigue López Obrador y López Obrador pues nos hizo vivienda. Entonces tenemos un déficit de vivienda muy serio. Sí. Digo eso por mencionar algún problema que tienen las ciudades. Pero las ciudades hablamos también de la parte, si queremos hacer, porque imagínate, hablamos de ciudades inteligentes, cuando todavía en Mexicali, y lo digo con tristeza, ¿verdad? La basura pues no se recicla, la basura va a un confinamiento, si bien nos va, que nos está generando energía, como lo hace Nuevo León, por ejemplo. Aquí no lo hicimos, nos quedamos con el relleno, pero sin tener esa posibilidad. Y bueno, como que no hemos avanzado, se me hace que todavía estamos en la época muy primaria, pues, ¿no? Donde sí, vemos ejemplos de ciudades que están hablando de otros entornos, sí, cuando nosotros todavía ni la basura tenemos bien, buen manejo de la basura, no tenemos un buen manejo del tema de las luminarias, en fin, no hemos implementado la incorporación de energía verde a nuestros entornos. Entonces, no sé, Miguel, no me quiero despedir sin tener un mensaje positivo de lo que sí se puede hacer y de lo que tu libro está proponiendo. Pero veo Mexicali sí, y yo digo, de todo lo que nos falta. Hay muchos esquemas muy innovadores de cómo darle la vuelta a nuestras ciudades y cómo tener vivienda que realmente sea accesible para quienes tienen una posición económica de menos posibilidades, pero que tienen derecho a la ciudad. Entonces sí, hay mucho que aprender de otros lados. Aquí platico algo. Y en cuanto a la... A ver. A mí lo decía hace rato... dice, bueno, cuento una anécdota personal, hay una plática con mi esposa sobre la importancia de aventarte a la alberca, quienes queremos. Entonces dice, este libro habrá valido la pena si al menos uno de sus lectores decide aventarse a la alberca. Solemos pensar que los problemas de México, los que nos arrebatan ese futuro de grandeza con el que tanto soñamos, son la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la deforestación y la corrupción. Sin embargo, estoy convencido de que todos estos males no son más que manifestaciones dolorosas de un problema más profundo. El verdadero problema de México es que muy pocos de sus jóvenes más íntegros, talentosos, comprometidos y creativos están dispuestos a honrar su vocación por el servicio público y por la política. Eso es precisamente lo que nuestro país necesita. Frente a esto, solo puedo decirte, aviéntate ya a la alberca. Será, sin duda, la aventura más plena de tu vida. O sea, este es el servicio público y la política es una actividad apasionante. Es una actividad que te da una oportunidad de crecimiento personal muy bonita. Es una actividad que cuando le entras con buenas intenciones y cuando le entras con un propósito honesto, en el camino te vas topando gente maravillosa que te quiere ayudar y con quienes entablas amistades y con quien construyes causas a favor de la ciudad y de la gente y de que nuestro futuro sea mejor. Entonces, de verdad que se lo recomiendo. ¿Tienes hijos, Miguel? Tengo, sí, 3 hijas y un hijo. Ok. ¿Y qué de México te gustaría dejarles a tus hijos? Pues a mí me gustaría dejarles un país más justo, sobre todo. Un país en donde quienes menos tienen la posibilidad de una vida digna. Y un país en donde nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, donde hablamos bien de nuestro país, donde sentimos esperanza. Sí, un país distinto al que vivimos ahorita. Y cuando le entras
y pasas por 6 años de fricciones, ataques, y ves que tus hijos al final entendieron lo que quisiste hacer y lo reconocen, la satisfacción más grande que puedes tener en la vida. Es Que tus hijos puedan ver la política no a través de lo que leen en los periódicos y de tantas noticias turbias, sino ven la política a través del trabajo de su papá y tienen la explicación de qué quise hacer, de por qué algo le gustó mucho a la gente o por qué hubo algo que a alguna gente no le gustó y por qué aún así había que hacerlo. Pues es una formación muy padre, aunque no se dediquen a la política y probablemente no se dedicarán a la política, pero ya entienden el país de otra manera y le ven un valor a participar en los asuntos públicos de nuestro país. Muy bien. Bueno, pues te veo no solamente contracorriente, sino te veo como un apóstol de apuéstale, involúcrate, aviéntate a la alberca, ¿no? Sé parte de ello. Te deseo mucho éxito en la distribución de tu libro, Miguel Treviño, Contracorriente. ¿Dónde lo pueden adquirir? Bueno, pues está en las librerías digitales, está en formato, libro físico, libro electrónico, audiolibro, entonces está en todos los formatos, ojalá que lo lean y ahí puse, en el libro también están mis redes sociales por si me quieren enviar comentarios. ¿Que te encontramos en X, por ejemplo? En X es @Miguel B. Trevino y en todas las redes es Miguel B. Trevino, B de Bernardo, Miguel B. Trevino. Excelente, pues muchísimas gracias. Rosa. No, al contrario. Y ustedes por haberme acompañado, recuerde, Contracorriente. Gracias. Con el propósito de garantizar justicia administrativa y sensibilidad social a las familias afectadas, la diputada Evelyn Sánchez pidió a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana descontar de los recibos los días sin servicio en Rosarito y Tijuana. La diputada Mayol Gaona exhortó a SADER y Hacienda Estatal a instalar mesas de análisis y evaluar apoyos extraordinarios ante la falta de rentabilidad que amenaza con desaparecer el cultivo emblemático del Valle. El diputado Fidel Mogollón pidió a autoridades estatales y municipales informar fechas y medidas de seguridad en la carretera libre Tijuana-Rosarito, donde el cierre parcial ha generado congestionamientos y riesgos para automovilistas. A propuesta de la diputada Joana Gil Baja, el Congreso exhortó a la Fiscalía del Estado a investigar la filtración interna de datos de 1,304 elementos de la Policía de Investigación, que puso en riesgo vidas, familias y operaciones y exige responsables ante los tribunales.